Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a trabajar con la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación de magnitudes, voltaje, resistencia e intensidad. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. El voltaje es la fuerza con el que se empuja a los electrones. El voltaje lo vamos a conocer también con la letra E. La letra E, que significa tensión o voltaje. La unidad de tensión es igual al voltaje. Entonces, sabemos que el voltaje lo vamos a conocer con la letra E, que es igual a tensión o voltaje. Y que la unidad de tensión es igual al voltaje. La corriente eléctrica es el movimiento de electrones. A la corriente eléctrica lo vamos a conocer con la letra I, que es intensidad. I, que significa intensidad, que es corriente. La unidad de la intensidad va a ser igual al amperio. Es decir, I de intensidad, la I es intensidad o corriente. Y la unidad de intensidad o corriente es el amperio. Cuando yo hablo de corriente, voy a decir 10 amperios, 20 amperios, 30 amperios, 1 amperio, 2 amperios, que significa corriente. Cuando digo amperio, la palabra amperio significa corriente, que es la unidad de la corriente o de la intensidad. La resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. La resistencia lo vamos a conocer con la letra R, es R de resistencia. La unidad de resistencia es igual al ohmio. El ohmio es la unidad de la resistencia. El símbolo del ohmio es igual Entonces aquí tenemos el símbolo del ohmio. La resistencia lo vamos a conocer con la letra R y la unidad de la resistencia la letra es igual a ohmio y su símbolo. Entonces vamos a hablar, cuando hablamos de resistencia, vamos a decir ohmios. 10 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios, 40 ohmios. Cuando escuchamos la palabra ohmios, significa resistencia. Aquí tenemos los nombres, símbolos y la unidad de medida. El voltaje, su símbolo, una V, y su unidad de medida, voltio. La corriente, su símbolo, la A, que es de amperios, su unidad de medida, amperio. La resistencia, su símbolo, omega, y su unidad de medida, ohmios. El ohmio es la unidad de medida de la resistencia. El amperio es la unidad de medida de la corriente y el voltio es la unidad de medida del voltaje. Aquí tenemos la ley de Ohm.
vemos que es un triángulo, donde tiene arriba el voltaje, en la parte inferior izquierdo la intensidad y en el derecho la resistencia. La ley de Ohm son cálculos matemáticos aplicados a la electrónica. De aquí se puede derivar fórmulas. Vamos a ver que voltaje es igual a I por R, o sea, voltaje es igual a intensidad por resistencia. También vamos a ver que intensidad es igual a B sobre R, o sea, y intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y vamos a ver que R es igual a B sobre I. O sea, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Tenemos tres fórmulas para desarrollar ejercicios de la ley de Ohm. Aquí tenemos un circuito eléctrico donde se va a aplicar la ley de Ohm. El símbolo aquí, en este circuito eléctrico de voltaje, el cable es la corriente, porque por el cable va a circular la corriente, y tenemos el símbolo de resistencia. Es un circuito eléctrico para aplicar cálculos matemáticos con la ley de Ohm. Aquí tenemos un ejercicio de la ley de Ohm. Dice calcular el valor de la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, nos referimos a la corriente. La intensidad de corriente. Entonces, en la fórmula de la ley de Ohm dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Ponemos la fórmula. I es igual a B sobre R. Si vamos a reemplazar la fórmula, reemplazamos la fórmula por valores, vamos a determinar en el circuito, vemos que el voltaje es 30 voltios. Entonces vamos a reemplazar la fórmula por cantidades. Igual 30 voltios sobre la resistencia. La resistencia en el circuito se ve que es 10 ohmios. Ponemos el valor de 10 ohmios. Entonces, la intensidad sería igual a 30 voltios sobre 10 ohmios, es decir, 30 sobre 10. Vamos a poner la igualdad. Entonces, vemos 30 sobre 10 sería igual a 3 ¿qué? 3A, que es 3 amperios. En este ejemplo me piden calcular el valor de la resistencia en el circuito. Según la ley de Ohm, la fórmula es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Es decir, R es igual a B sobre I. Entonces, vamos a proceder a reemplazar los valores. Vamos a reemplazar los valores. Tenemos que en el circuito que B es igual a 30 voltios. Entonces,
vamos a colocar 30 voltios. Y vemos que la fórmula para resistencia es V sobre I. Y en el circuito es 2 amperios. Entonces ponemos que 2 amperios. Vemos en la fórmula que R es igual a 30, que es voltaje, sobre 2, que es la corriente. 30 voltios sobre 2 amperios. Y esto me daría una igualdad. 30 sobre 2 sería igual a 15. ¿15 qué? Estamos hablando de resistencia. Sería igual a 15 ohmios. Entonces, en el circuito, la respuesta sería 15 ohmios. En este circuito me piden calcular el valor del voltaje. Según la ley de Ohm, la fórmula del voltaje es igual, voltaje es igual a I por R. Es decir, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Reemplazando los valores, tenemos que voltaje es igual, según el circuito, la intensidad es 2 amperios por la resistencia. Vemos en el circuito que la resistencia es 50 ohmios. Y esto va a ser igual 2 por 50. Entonces, 2 por 50 es igual a 100. ¿A 100 qué? Estamos hablando de voltaje. A 100 voltios.